Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando les pueda resultar de valor. También comentar que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos CFDs, contratos por diferencia, y son instrumentos considerados especulativos, considerados de alto riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento, por lo que para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos algunas noticias que destacar. En el calendario económico prácticamente no hay mucha información el día de hoy, miércoles 14 de mayo. Pero solo destacar que los datos de inflación se presentaron por debajo de expectativas en el caso de la inflación interanual, en la inflación general. Se esperaba un 2.4% que se mantuviera en los niveles del dato previo, y se muestra o se observó una ligera desaceleración hacia el 2.3%. El dato subyacente que excluye precios de energía y alimentos a valor mercado prácticamente pues, se presenta como de acuerdo al pronóstico, se mantiene en 2.8%. Aquí vamos a ver un poquito, es la inflación que es más complicada de disminuir, porque es la menos volátil, es la que tiene una tendencia pues más marcada, pero al final pues continúa su decremento gradual que ha tenido pues a partir del 2022, en donde llegó a estar en 6.6, ¿no? Ahora está en 2.8. Y pues eso es una buena noticia en cuanto a la contención de la inflación en Estados Unidos de América. Sin embargo, también vemos que los datos pues siguen estando por encima del pronóstico o del target de la Reserva Federal, sobre todo el dato subyacente, que es como les comentaba, la más complicada de disminuir. Eh, pues obviamente estos niveles que aún no se encuentran donde la Reserva Federal pues quisiera que se encontraran, implica que todavía pues estén buscando la contención de la inflación, ¿no? A través de sus herramientas de política monetaria, por ejemplo, la decisión de los tipos de interés, y simplemente observar que por lo tanto, en consecuencia, pues el mercado, la probabilidad que constantemente manejamos, estamos viendo el calendario económico de TradingView y el FedWatch del CME, eh, podemos observar que este indicador que mide la probabilidad de movimiento en las siguientes decisiones en los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal, pues ahora está descontando que no haya movimiento en junio, perdón, la siguiente decisión, se descuenta que no haya movimiento en julio tampoco y se espera un primer movimiento con un 50% de probabilidad de que haya un primer movimiento a la baja de 25 puntos básicos, ¿vale? Posteriormente, octubre se espera nuevamente un nulo movimiento, por lo que ahora, bueno, un nulo movimiento para mantener los tipos de interés de referencia en 4.25%, y en diciembre el mercado ligeramente empieza a considerar con mayor probabilidad de 37% que haya un segundo movimiento de 25 puntos básicos, lo que en total acumularía dos movimientos a la baja, un total de 50 puntos básicos en lo que resta del año 2025, respecto pues, a lo que ha hecho la Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que destacar aquí? Simplemente, pues, cómo se van comportando las previsiones, ¿no? Obviamente, las más importantes es la más cercana, ¿no? La siguiente reunión, o digamos, las siguientes dos reuniones serían como las más destacables, pero también pues hay cierto patrón que podemos estudiar en el cual se esperaba previamente, previo a que se diera el dato de inflación el día de ayer, se esperaban dos movimientos, uno en septiembre y uno en octubre, y nuevamente vemos un desfase. Ahora el movimiento pasa a esperarse de octubre a diciembre y en total serían
dos movimientos. Estos desfases son importantes porque hemos visto el patrón a través del seguimiento. Posterior a que se realiza un desfase en el FedWatch Indicator, posteriormente, pues en algunas ocasiones por lo menos, ya nos espera un decremento. Entonces, ¿qué es como el mensaje detrás de todo esto que les comento y lo que ha mencionado la Reserva Federal? Es que probablemente para el 2025 no haya una visión expansiva y se mantenga un enfoque mayormente restrictivo con, con como máximo, pues dos movimientos de disminución en los tipos de interés de referencia hasta este momento, ¿vale? Esto puede cambiar, claro, claro, si los datos se presentan de cierta manera, conforme mes a mes, conforme se vayan actualizando, y también puede cambiar por el aspecto de que la Reserva Federal, pues obviamente va a estar tomando o va a estar considerando toda la data que pues, se va conociendo a través de información pública o no pública, y con esto pues lo colocan en sus previsiones, ¿no? Lo que serían sus modelos de pronóstico para que ellos tengan pues una precisión más o una estimación más clara, ¿no? Más precisa. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? De acuerdo a lo que se ha actualizado en esta semana con los datos macroeconómicos en Estados Unidos, pues eh, lo más importante sería, uno, esperar los datos, el total de datos de junio, bueno, perdón, de mayo, obviamente. También esperar los datos de junio, yo creo que son muy importantes porque se estaría evaluando pues toda la implicación de y abril y mayo. eh, y también pues esperarlo, la reunión de junio, ¿no? Precisamente el 15 de junio, que se viene la siguiente reunión, el 18, perdón, el 18 de junio que se vendría la siguiente reunión, pues esperar cuáles son los movimientos en sus previsiones económicas, ¿no? Eso sería muy importante porque ellos ya estarían considerando esta información más clara del tema de política comercial, ¿no? La guerra comercial de Estados Unidos-China, que en los últimos días pues ha estado desescalando, pero pues la Fed obviamente esa información la va proyectando y nos va dando más claridad en las nuevas previsiones que ellos estén considerando, ¿vale? Entonces, eso sería como dentro de lo más destacable. También comentar por ahí, aquí no alcanza a verse, voy a quitar el filtro de importancia en TradingView, ¿no? Y vámonos al día miércoles en los datos de inflación en Estados Unidos de América que están por acá, ¿no? Datos están, vamos a ver, miércoles 14 de mayo, segundos se me están escondiendo. Oh, perdón, estoy viendo miércoles, es martes, fue el día de ayer. Entonces, martes. Listo, ¿qué están los datos de inflación? Eh, por aquí. Los datos mensuales, ¿no? Eso sí, digamos, siempre son importantes, pero ciertos meses toman más importancia porque sería la evaluación del mes de abril, ¿no? En el mes de abril, lo que nos menciona, vamos a poner un poquito el gráfico, es que hubo un incremento, pero no tan elevado como esperaba el mercado o el consenso de analistas, ¿no? Se esperaba un incremento mensual del 0,3% en la inflación y se da de 0,2%. Y esto es muy razonable porque a partir de abril pues empiezan a aplicarse los aranceles recíprocos en Estados Unidos de América y obviamente era esperado un impacto al alza en cuanto al nivel de precios, pero de forma sorpresiva está por debajo de lo que esperaba el pronóstico, el consenso de analistas, y también sucede en la inflación subyacente que crece 0,2% por debajo de la expectativa, lo que nos habla de cómo pues al final todas estas herramientas, tanto monetarias o herramientas del Banco Central, así como herramientas del gobierno federal en Estados Unidos, pues lograron, por lo menos para el mes de abril, lograron pues suavizar lo que sería el impacto al alza y pues habría que ver la siguiente estimación, ¿no? El siguiente mes también sería importante que lo analicemos y sobre todo, pues ver cómo a través de este nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China, que platicábamos el día lunes, que es una disminución de aranceles
de los niveles actuales hasta el 30% en importaciones de Estados Unidos y hasta 10% en importaciones de China, pues como esto va impactando en los niveles de precio porque va a ser gradual, ¿no? Entonces el impacto más grande sería en mayo, una parte de junio, pero sobre todo mayo, y estaremos analizando pues cómo se comporta eso, ¿vale? Eh, bueno, prácticamente sería dentro de lo más destacable el calendario económico. Vamos a ver algunas actualizaciones en los precios. Vemos que los índices en Estados Unidos de América tomaron como positivo los datos de inflación. No estuvieron, no se observó un repunte importante destacable y por lo tanto los precios siguen al alza, dirigiéndose a donde habíamos comentado que era muy probable después de perforar pues estas dos resistencias de corto plazo entre los 5.700 y los 5.500 puntos, pues era muy probable que se dirigiera hacia el máximo histórico, ¿no? Que es la dirección hacia la cual eh, va los índices estadounidenses, ¿no? El Standard Poor's 500, el Dow Jones también, conforme a lo que sería hacia esa dirección, ¿vale? Vamos a ponerlo por acá, la actualización de niveles. Y el Nasdaq también, pues muy cerca de máximos históricos, en este caso, vamos a ponerlo por acá. También actualizando los niveles, pues muy hacia ese nivel, ¿no? Muy hacia esa dirección. El índice VIX pues ya perforó trata de hacer un pullback, tratando de confirmar pues el rompimiento de esta ligera directriz alcista de corto plazo, lo que habla pues de una probable continuidad en los movimientos alcistas de los índices estadounidenses y también pues, la volatilidad disminuyendo considerablemente, ¿vale? Por ahí, dentro de los temas macroeconómicos relevantes, cada vez son menos para el mes de mayo o las siguientes actualizaciones. Por ahí falta el PCE Index, ya se dio inflación, ya se dio datos de empleo, ya sabemos el dato preliminar del Producto Interno Bruto y por ahí pues solo falta el PCE Index, pero no se esperaría lo que sería un movimiento pues, muy relevante, ¿no? Volátil o considerable, ya que el PCE está muy correlacionado con lo que sería los niveles de inflación, ¿no? El Consumer Price Index, o el índice de precio al consumidor. Entonces, pues nos espera mucho movimiento en el tema macroeconómico para lo que sería el mes de mayo. Tampoco en el tema de reportes, ya las compañías que están reportando el primer trimestre cada vez son menos. Por ahí Nvidia es dentro de la que más destacables que no ha reportado y que ahí sí tendríamos un movimiento importante porque ocupan el market capitalization, la capitalización de mercado en los índices estadounidenses, pues ocupa un lugar muy relevante, ¿no? Entonces, por ahí solo podríamos esperar algo de volatilidad, eh, pero pues sería dentro de lo más destacable. Alguna noticia de actualización de política comercial, tal vez, o de tema geopolítico, pero definitivamente la volatilidad pues está disminuyendo de forma considerable, ¿vale? Entonces, vemos que también el yield, los bonos del tesoro, el yield del vencimiento a 10 años, dirigiéndose hacia el nivel que también habíamos comentado como probable, 4.52%. Aquí, pues, probablemente podamos ver alguna reacción en estos niveles, pero pues, sería razonable que continúe oscilando dentro del rango, sobre todo hasta que la Reserva Federal, pues, dé más información en cuanto a sus expectativas, ¿no? O por lo menos hasta el siguiente dato de inflación de la evaluación del mes de junio, ¿no? Bueno, la evaluación de mayo que se presenta en el mes de junio, ¿no? El siguiente mes. Ya estaríamos pendientes. El oro, pues haciendo esta estructura, ¿vale? Después de haber estaba respetando los 50 puntos de retroceso de Fibonacci. Posteriormente, pues vemos que hace una corrección a la baja. Vemos por acá como simplemente corrigió, no quisiera alargarlo porque el patrón pues no se cumplió, pero solo para que vean el techo cómo fue decreciendo. Y actualmente pues está tratando de perforar el neckline en esta zona de los $3.200 por onza aproximadamente. Y de perforarlo, pues se podría esperar una corrección importante a la baja, ¿no? Sobre todo esta zona resulta importante y relevante, ¿no? En estos niveles,
en los, en los 3.000, de los 3.000 a los $2.950 por onza, serían niveles importantes. Por ahí también pues se podría esperar un ligero freno, ¿no? Que funja como piso, lo que sería esta directriz creciente, pero pues también no vemos un patrón de canal alcista tan claro, eh, aunque pues podría este piso de directriz sí ser un nivel importante en donde habría tres niveles, ¿no? Tres niveles de soporte para el oro, los 3.163. En caso de perforarse, pues el neckline que vemos por acá. Primer nivel de soporte, 3.160 aproximadamente en el piso de directriz. Segundo nivel de soporte, los $3.000 por onza, nivel psicológico. Y tercer nivel de soporte, los $2.960 por onza aproximadamente, que es esta estructura, ¿no? Es este comportamiento dentro de la estructura creciente que va haciendo el oro, ¿vale? Eh, Aquí simplemente comentar que digamos, las noticias a nivel geopolítica y riesgo económico global, pues han sido positivas, ¿no? Esto disminuye el riesgo o la incertidumbre, porque por un lado, pues esta nueva negociación, este nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China en el tema de aranceles, pues obviamente disminuye la probabilidad de recesión en Estados Unidos y de desaceleración económica global por el aspecto de que estos aranceles pues, ya no estarían impactando, obviamente, la economía global, ¿no? En las dos economías más importantes del mundo, imagínense eso, o más bien partiendo desde ese hecho, porque no es imaginable, ¿no? Es un hecho. Estados Unidos y China son las dos economías más importantes del mundo y por lo tanto el que generen este acuerdo es relevante en cuanto a las perspectivas económicas globales. Entonces, eso ha disminuido la incertidumbre desde el factor económico. Por otro lado, el tema geopolítico también ha habido, pues, buenas noticias hablando de una menor incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, si bien continúan los ataques entre los Houthis e Israel, pues se ha hablado de algunas intervenciones para que esto empiece a disminuir, ¿no? Sobre todo entre Estados Unidos y el grupo de los Houthis, por lo que se ha dicho desde portavoces del gobierno estadounidense. Y por otro lado, uno consideraría el más relevante de corto plazo es pues un acuerdo entre India y Pakistán en un alto al fuego, ¿no? Este tema de ataques pues sí, ataques armados, ataques balísticos, ataques de bombardeos, eh, digamos, conjuntos o bilaterales entre Pakistán e India, estaban escalando mucho. Entonces, ¿por por qué es relevante este tema? Uno, pues porque son dos naciones que tienen población que en riesgo, que pueden fallecer, que pueden ser afectadas, que obviamente pues un tema de guerra directa no es delicado en cualquier parte del mundo. Pero también partiendo del hecho de que ambas economías pues se les considera potencias nucleares, quiere decir que ambas economías o ambos países más bien tienen en su poder pues ojivas nucleares, ¿no? Armamento nuclear, lo que en cualquier tema de escalada pues puede ser una catástrofe, ¿no? A nivel humanitario y a nivel pues obviamente pues de este tipo de riesgo armamentista. Entonces, hubo algunas intervenciones, principalmente de Estados Unidos, en donde se logra un acuerdo entre ambas naciones para un alto al fuego. Probablemente pues habrá ciertas implicaciones en ambos lados, pero al final el que esto pare, el que esto frene, pues también disminuye mucho la incertidumbre global. Y el oro, al ser el activo refugio por excelencia, cuando no hay mucha incertidumbre, pues muchos capitales buscan, se crece el apetito por el riesgo, por lo que sería rendimientos más atractivos, y pues puede haber fugas de capital del oro hacia otro tipo de activos, como el Bitcoin, por ejemplo, que ha subido mucho, ¿no? Se encuentran máximos históricos nuevamente, y esto empieza a ser, pues nuevamente, un traslado de capitales. Obviamente, para operadores de menor plazo, corto o mediano plazo, para lo que son las tenencias de reservas de oro, por ejemplo, pues estamos hablando de otro tipo de horizonte de mantenimiento y de horizonte de inversión, pero pues sí, esto sí puede
ser explicado desde este enfoque, digamos, desde todo este contexto, ¿no? Que hemos estado apreciando, ¿vale? Entonces el oro tiene ese movimiento, el Bitcoin ha tenido, pues muy cerca, se mantiene ya reaccionando en el nivel de máximos históricos. La oferta pues, es muy razonable que aquí empiece a reaccionar, ya sea por salidas, por capitalización de ganancias por parte de las posturas en largo que se mantenían, o por otro lado, por ventas en corto que empiecen a activarse en un nivel que es importante, ¿no? Un techo máximo histórico. eh, puede haber algunas correcciones, pero definitivamente la tendencia prioritaria es alcista, la de largo plazo y la de corto plazo, y por lo tanto, pues el factor momentum está más alineado hacia lo que sería estos incrementos probables graduales, ¿no? Sin embargo, hay que analizar mucho pues, esta zona. En los próximos días y semanas, yo creo que sería una temporalidad razonable para ver cómo reacciona el precio en estos niveles, ¿vale? Por ahí el petróleo también tuvo movimientos importantes. En los últimos periodos, pues ha detenido su incremento, aunque el patrón que habíamos comentado, pues todavía se mantiene cercano. Sin embargo, también aquí el tema el tema geopolítico y de tensión bélica eh, también es un factor, o generalmente hemos podido ver, es uno de los factores que impactan el precio del petróleo, y en este caso, pues el hecho de que las tensiones estén desescalando, estén disminuyendo y haya acuerdos entre las partes pues, que estaban, entre las partes implícitas, ¿no? Entonces, pues esto también, el precio del petróleo lo suaviza, ¿no? Lo puede pues ya no implicaría un riesgo a lo mejor de shock de oferta porque las tensiones han disminuido. Sin embargo, pues como que hay todavía incertidumbre en el precio y solo se ha frenado, ¿no? Hasta este momento vemos un freno en el nivel. Probablemente si continúa, algo que también comentábamos como probable, si continúa el comportamiento decreciente que vemos por acá en el Brent y en el WTI, referencias de petróleo, pues sería una zona importante para que revierta la baja e incluso ni siquiera se consolide el patrón de doble piso que hemos colocado por acá. Eso puede suceder, pero ya lo estaremos viendo pues en próximos días y semanas, ¿no? También como tiempo razonable. Entonces, probablemente no se consolide el patrón y simplemente continúe el descenso, eso ya lo estaríamos analizando. El gas natural también pues ha tenido algunos intentos de perforación a la baja, había mantenido esta directriz creciente lo que sería el referente Henry Hub, ¿no? O la referencia de Henry Hub del gas natural, pero ahora o en los últimos días ha tratado de recuperar tanto el piso de esta estructura, así como la directriz alcista que ha mantenido de mínimos y máximos crecientes, ¿no? Entonces no podríamos destacar que la tendencia creciente en el gas natural pues se rompa a menos de que haga una perforación mucho más clara en próximos días, ¿vale? Estaremos viéndolo. Eh, movimientos importantes, es de algunos alimentos, pero no de estructura, ¿vale? Entonces vámonos con el índice dólar, que ahora está haciendo lo que sería un retesteo en la zona de soporte, ¿no? Este soporte ahora estructural es una zona muy complicada, la voy a acercar porque tenemos varios puntos, ¿no? Tenemos un soporte de los últimos 2 años en la estructura creciente muy relevante, pero también tenemos una que está respetando hasta este momento el índice dólar. Tenemos una directriz de largo plazo, que sería esta línea azul que vemos por acá, que está en este momento respetando como resistencia, ¿no? Y también tenemos una resistencia de corto plazo de esta directriz decreciente que está respetando o los últimos días respetó como nivel de resistencia también. Entonces, definitivamente estas zonas son muy complejas para cuando un precio se empieza a contener, porque son niveles de activación generalmente de compra o de venta, de oferta o demanda, eh, y por lo tanto, pues habría que esperar, ¿no? De estos niveles, pues cuáles son los que perfora, cuáles son los que mantiene, cuáles son los que perfora, y por lo tanto, pues habríamos que estar o tendríamos que estar muy pendientes. Los próximos días, considero, también son clave, ¿vale? Entonces, eso sería dentro de lo más destacable de movimientos de mercado.
Simplemente pues vamos a complementar con algunos datos que podrían ser interesantes. En un segundo. Por ahí, CNBC nos habla de un acuerdo muy importante, muy interesante en Estados Unidos de América. Nos dice que el presidente Donald Trump viajó a Medio Oriente y por tal viaje, tales conversaciones que se dan entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la Casa Blanca anunció el día de ayer que Arabia Saudita se comprometió a invertir 600.000 millones de dólares, 600 billions, en Estados Unidos. No marca el tiempo, pero pues, obviamente es un compromiso que me imagino debería estar en el largo plazo, ¿no? Porque es una cantidad enorme, es muy grande, 600.000 millones de dólares. En su intervención, bueno, continúo con la cita de CNBC. En su intervención en el Foro de Inversión Estados Unidos-Saudí en Riyadh, Trump elogió al reino saudí y a su líder, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, si lo pronuncio bien, y un asistente, bueno, Trump elogió al príncipe saudí. Hay una buena sinergia por lo que se menciona en los diferentes medios. Y Trump también anunció que Estados Unidos eliminará todas las sanciones contra Siria y se reunió con el líder sirio Ahmed al-Sara en Arabia Saudí al día siguiente. Otras noticias que surgieron del foro incluyeron los planes de Nvidia de vender más de 18.000 de sus últimos chips de inteligencia artificial a la empresa saudí Humain, y la aprobación por parte de Arabia Saudí de Starlink de Elon Musk para su uso aeronáutico y marítimo en el reino de Arabia Saudita, ¿vale? Entonces, obviamente, pues son buenas noticias. Vamos a ver Nvidia cómo se ha comportado. Es una buena noticia también porque obviamente implica más ventas, una mayor cantidad de entregas, un nuevo cliente, ¿no? Una nueva cadena de valor o una nueva cadena de suministro que habría que cubrir. Por lo tanto, pues efectivamente tenemos un buen desempeño en el tema de Nvidia, subiendo el día de hoy 3.28% con una excelente performance. Con esto, o con el sentimiento de mercado que esto puede estar despertando. Por lo tanto, pues un buen resultado, ¿no? Conforme a esta información. Y obviamente destacar la inversión de Arabia Saudita, ¿no? En Estados Unidos de América. Es impresionante esa cantidad, que es un poco mayor a la que anunció el gobierno de Estados Unidos para con su propia industria de microprocesadores, ¿no? Ya algunos meses. Entonces, estamos hablando de inversiones muy elevadas, muy atractivas, obviamente, para la economía de Estados Unidos, también, obviamente, para los planes de Arabia Saudita en este caso y pues todos los involucrados, ¿vale? Entonces, tenemos por ahí otra información de Microsoft, todavía nos da un poco de tiempo para analizarla. Vemos que el día de hoy, pues muy cerca de máximos históricos, incluso quisiera como actualizar el nivel de Microsoft Corporation a esta zona. Todo este nivel podría resultar importante y es una zona de resistencia clave, ¿no? Pero pues Microsoft nuevamente llegando a muy cerca de máximos históricos. Microsoft o CNBC, cito, la empresa de Microsoft anunció el martes que está despidiendo el 3% de su plantilla total, unas 6.000 personas, en donde los recortes en todos los niveles se aplicarían en todos los niveles, equipos y geografías, y esto probablemente representa la mayor ronda de despidos del gigante tecnológico desde 2023, cuando eliminó a 10.000 puestos. Eh, Menciona CNBC que sigue una pequeña ronda de recortes basados en el rendimiento en enero, o va seguido de esto, y nos habla que un portavoz de Microsoft a CNBC mencionó la siguiente cita: seguimos implementando los cambios organizativos necesarios para posicionar a la empresa de la mejor manera posible para el éxito en un mercado dinámico. Esto es lo que dice el portavoz de Microsoft a CNBC. Y también nos dice que uno de los objetivos de la nueva ronda de recortes que no están relacionados con el rendimiento es reducir los niveles de gestión, añadió, ¿vale? Entonces, eso sería una decisión estratégica de costos. Desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de rentabilidad, obviamente una disminución de costos
que no impacte la calidad y la productividad, pues habla probablemente de un aumento en los niveles de márgenes de beneficio, ¿vale? Pero aquí considero que también habría que colocar en la mesa que esto también implica pues un deterioro en los niveles de empleo de una región, de un país o de diversos países, ¿no? Incluso. Entonces, eh, es muy interesante cómo el mercado le da mayor valor al precio, mayor ganancia de capital, mayor valor o mayor pre- o le da incrementos en el precio, y eso implícitamente pues valora más a una compañía. En síntesis, para no enredarlos, es interesante ver cómo el mercado le da mayor valor a las compañías que hacen este tipo de decisiones de deterioro en la nómina de despidos, por la implicación que tiene esto pues, con la gestión de márgenes de beneficio, gestión de costos, gestión de ganancias, etcétera, eh, pero no considera para nada el deterioro en el empleo o el deterioro en los puestos, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las empresas, por la justificación, entre comillas, de que buscan un mayor beneficio o mejoras en la gestión, qué pasaría si todos se pusieran a despedir personas a nivel generalizado? Eh, Obviamente habría un deterioro en la economía, porque si las personas empiezan a no tener empleo, a tener menor ingreso porque no hay trabajo, porque hay menos oportunidades, o porque las nuevas ofertas se están cerrando, pues la economía, por una lógica económica que podemos analizar, pues tendería a tener disminuciones graduales, ¿no? Disminuciones en su poder adquisitivo, menos capacidad de compra, que obviamente en teoría pues también tendría que impactar en las ganancias de las compañías, ¿no? Entonces, aquí simplemente dejar en la mesa, cada quien tendrá su punto de vista, solo desde un enfoque personal, esto es un punto de vista personal. No hay que olvidar que las empresas eh, están hechas o deberían estar hechas para generar un impacto mejor, un, un impacto positivo a la economía real, ¿no? A través de crecimiento, a través de, pues, de otorgar puestos de trabajo, a través de que la masa monetaria, pues, fluya entre las familias, las compañías, los individuos, el mismo gobierno, etcétera. Las empresas, en teoría, deberían estar creadas para eso, ¿no? Para mejorar la economía real, generar un impacto positivo, ¿no? En la economía, en la demanda agregada, en el consumo agregado, en la inversión, etcétera. No al revés. No debería de ser para no brindar o para no distribuir los flujos de efectivo generados pues, entre la población en general, ¿vale? Entonces, considero desde un enfoque personal que no deberíamos de olvidarnos de esto, porque definitivamente en el largo plazo una visión diferente a esto, una visión solo enfocada a la rentabilidad, solo enfocada a los márgenes de beneficio, pues no es sostenible a través del tiempo, ¿no? Por lo menos no en una economía donde el principal foco debería ser la población en general, el bienestar de la población en general, ¿vale? Entonces, con esto cierro. Muchas gracias por su tiempo. Ya llegamos a nuestro límite. Esperamos esto les pueda ser del valor y les agradecemos mucho por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien y muchas gracias.